Nuestro Dios es grande. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos testimonio vivo, ¿verdad? De que Él es un Dios, de que Él es poderoso. Amén. Un Dios que nos ha transformado, un Dios que nos ha redimido. Amén. Por medio de esa sangre preciosa. Aleluya. Aleluya, hermanos. Y ahora somos herederos de sus promesas. Dice amén, hermanos. Somos hijos aceptados ahora. Vivíamos, caminábamos sin dirección, sin rumbo, pensando en nuestras ideas, ¿verdad? Teniendo nuestras propias metas carnales, ¿verdad? Que quizás llegó un tiempo donde nos desviaron, pero por la misericordia y la gracia de Dios escuchamos ese evangelio de salvación. Aleluya. Ese evangelio que vino a enamorar nuestro corazón y vino a transformarnos. Aleluya. Y ahora somos lo que somos gracias a ese evangelio, a esa sangre preciosa. Dice amén, hermanos. Aleluya. Y somos vidas, hermanos, ligadas y encarnadas, amén, aleluya, a través de ese sacrificio vivo que hizo nuestro Dios en la cruz del Calvario, porque Él nos amó primero. Dice amén, hermanos. Aún Él estando en la cruz, aleluya, la persona que estaba condenada a muerte, ¿verdad? Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué amor tan grande, amén, hermanos. Gloria a su nombre. Y así, hermanos, nuestro Dios, de las mismas palabras del Señor Jesucristo, hermanos, también da un mandato después de la salvación, después de que hemos sido hijos aceptados de Él, ¿verdad? Y lo podemos ver, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, muy conocido, Mateo 28, 19. Cuando lo tenga, me puede dar un amén, hermanos. Aleluya. Híjole, no es 28, ¿verdad? Les dije, hermanos. Sí, 28, 19. No, lo apunté mal, hermanos. Sí, amén. ¿Sí es 28, 19? Oh, ok, yo le puse 19, 28. Son los nervios, hermanos. Dice que el reino de los cielos les hace fuerte, ¿verdad, hermanos? Y los valientes lo arrebatan. Aleluya. Amén. Así dice su palabra, amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos, ¿a qué, hermanos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y leamos el 20, hermanos. Dice que vamos a quedarnos con esta palabra. Dice enseñándoles, ¿verdad que sí? Dice enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. La palabra enseñándoles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ahora somos creyentes, ¿verdad? Que ahora somos hijos, ¿verdad? Pero tenemos que pasar a ese término de discípulos, porque un creyente puede enseñarle a otro creyente, ¿correcto? Un líder le enseña a otro líder, y un discípulo tiene que enseñar a otro discípulo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando dice enseñándoles, quiere decir, hermanos, que a los discípulos les estaba dando un mandato, ¿verdad? Una enseñanza. Caminaron con Jesús, fueron aprendiendo sus enseñanzas. Ellos caminaron y vieron los milagros de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Cuando ellos iban caminando, hermanos, y le da a cada uno de ellos y decir id y hacer, les da este mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. Y Pablo, hermanos, le da estas mismas recomendaciones a Timoteo, de esta misma manera que Jesús le decía a sus discípulos, pero de una manera motivante, de una manera que quería exhortarlo a él, ¿verdad? De que no se dejara vencer.
en el tiempo de Pablo, cuando Pablo manda la carta a Timoteo, si pueden ir abriendo sus Biblias en segunda de Timoteo, hermanos, 2, Pablo le escribe esta carta a Timoteo, hermanos, dándole una exhortación a él, una exhortación para que no mengue la fe. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, había una persecución interna y una persecución externa, hermanos. ¿Por qué una persecución interna? Porque empezaban a existir esos falsos maestros en ese tiempo, hermanos. Empezaba el evangelio a ser vituperado, a ser cambiado, a tomar que la gente que enseñaba, la gente que hablaba del evangelio, ocupaba y hacía protagonismo. Y yo creo que Dios no nos ha llamado a eso, ¿verdad que no? Porque aquí la gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Aquí el que predicamos es al Salvador del mundo. Aquí el que se lleva la gloria es nuestro Dios. Y tenían esas amenazas. Entonces él le exhortaba a él que tuviera cuidado, que fuera diligente, para que siguiera enseñando de la misma manera que él lo fue haciendo. Enseñar a Timoteo para que escogiera ciertas gentes. En pocas palabras, hermanos, para que él también discipulara y discipulara gente. ¿Para qué? Para que el evangelio siguiera puro, pleno, nato, como Jesús lo enseñó. Casi no cambia nada de esto, hermano, hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? No hay una variación a nuestro tiempo ahora con tanta iglesia, ¿verdad? Tanto denominación, tantas cosas, ¿verdad? Que a veces se acomoda el evangelio a mi forma, a mi pensamiento, a mi manera de dirigir la iglesia, por decirlo así. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y del lado externo, hermanos, ¿por qué? Porque había obstáculos para que se siguiera predicando el evangelio. Había persecución, empezaba la persecución a la iglesia. Y sabemos de antemano que él fue uno de los que perseguía la iglesia, ¿verdad? Y ahora, por ese poder transformador, él es uno de los que predicaba el evangelio y la salvación de Cristo Jesús. En segunda de Timoteo 2, hermanos, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leer ahí, y ahí es donde nos vamos a concentrar, hermanos. Ahí es donde vamos a ver cuál es la preparación que el Señor tiene, y la misma preparación que le dio Pablo a Timoteo es la misma preparación que el Señor espera de nosotros. Dice el 2:1, hermanos. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice, hermanos? Esfuérzate. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído, ¿de quién, hermanos? De mí. Pablo hablando, ¿verdad que sí? Ante muchos testigos. Esto encargo a hombres, ¿qué, hermanos? A hombres fieles, que sean, ¿qué, hermanos? Idóneos. Dice, para enseñar y también a otros. Y después, ¿qué dice, hermanos? El 3. Tú pues sufre penalidades como buen, ¿qué, hermanos? Soldado de Jesucristo. Amén, hermanos. Dice, y también el que lucha como atleta. Esa es otra palabra, hermanos. Dice, no es coronado, sino que lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considerando lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, hermanos. Aquí hay 3 cosas que Pablo le dice a Timoteo. Le dice que sea buen soldado, ¿verdad? Y después le da y le dice que sea atleta, como el atleta, ¿verdad? Le está dando un ejemplo. Y después le dice que sea como el labrador. Vamos a ver qué es lo que Pablo le quería decir a Timoteo. Usted sabe, hermanos, que dentro de las enseñanzas y parábolas de Jesús expresaba lo que había a su alrededor, ¿verdad que sí? Lo que usted podía ver, él usaba como enseñanza, ¿verdad que sí? Pablo le decía, hermanos, que fuera como un soldado, ¿verdad? Entonces ahora, hermanos, vamos a ver qué es realmente un soldado. Un soldado tiene una preparación, ¿verdad que sí? A un soldado no le equipan en cuanto se recluta, no le dan armamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le dan armamento, yo creo que con eso mismo puede usarla para sí mismo. Un soldado, hermano, tiene que llevar una preparación. Un soldado tiene que llevar un cierto básico de cierto tiempo. Un soldado tiene que aprender a respetar a sus superiores. Un soldado tiene muchas cualidades, y una de ellas es la disciplina. Es una base del soldado, hermanos.
Un soldado no titubea. Un soldado sus emociones las tiene que tener controladas. No se puede dejar llevar por donde. ¿Sí me explico lo que le trato de decir, hermanos? Dentro del reglamento en México, hermano, en la Fuerza Aérea dice que el principio de la disciplina tiene como base la obediencia, y tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Esa es una base para el soldado, y es una base para usted y para mí. Amén. Un soldado es dedicado, hermanos. Un soldado está dispuesto a dar la vida, ¿verdad? Por su patria, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que un soldado es entregado. Dentro de la capacitación del soldado, hermanos, tiene que primeramente que todo, tiene que estar apto a toda condición, ya sea el desierto, ya sea la nieve, ya sea a la lluvia, el mar. En cualquier circunstancia y en cualquier terreno tiene que estar preparado para cualquier batalla, ¿verdad que sí? Entonces, lo que le quiere decir Pablo a Timoteo es: prepárate como ese soldado. ¿Y qué nos quiere decir Dios en esta noche, hermanos? Preparémonos como ese soldado. Mira, hermanos, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario por usted y por mí no fue cualquier cosa. Dio su vida por todo, hermanos. No escatimó, no titubeó, ¿verdad que sí? Ahora no quiere decir que con esto nosotros vamos a pagar ese sacrificio, no. Pero en agradecimiento. ¿Hay una vida agradecida en esta noche? ¿Hay una vida transformada por ese poder tan grandioso? Amén. Pero ¿qué falta en nuestra vida? La obediencia, la disciplina, ejercer esas disciplinas espirituales. Amén. Que nos lleven a tener capacidad. ¿Para qué? Para estar prestos a todo terreno. Cuando hay dificultad, cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando hay paz. Que estemos preparados para cuando viene el necesitado. ¿Sí me comprende, hermano? Cuando viene el nuevo, tengo que estar preparado, hermano, para poderlo guiar. Así como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Gente idónea, escógelos, ¿verdad? De la misma manera, usted y yo hemos sido escogidos. Amén. Porque usted no está aquí por casualidad. Dios dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía. Dios nos preparó para este tiempo, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces es un Dios perfecto que sabe que necesitamos prepararnos. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así como Pablo le decía a Timoteo. Y qué bonito, hermano, que tú seas un Pablo y que le digas tú al que está a tu lado, donde lideres: ¿sabes qué? Así ve como me ves a mí, de la misma manera dirígete. ¿Cree que podamos decir eso, hermanos? ¿Cree que podamos expresar esas palabras para el que viene necesitado? Para que el que viene, yo sé que todos hemos pasado por pruebas diferentes, ¿verdad que sí? Hemos pasado por situaciones diferentes, cada uno de nosotros, hermanos. Y no las has pasado porque Dios se alejó de ti, no, porque estás preparado para ese tipo de terreno. ¿Por qué? Para cuando venga esa persona necesitada, tú vas a saber guiarla. Tú le vas a decir, tú le vas a ser de ayuda a él o a ella para aumentar su fe, para que crea que hay un Dios vivo y poderoso. Porque si te sacó a ti, puede sacarlo a ella también. Amén. La palabra de Dios dice que Él no pierde ni una batalla. Él es el Rey de Reyes. Amén. Él es el Dios poderoso. ¿Sí me comprende, hermanos? De esa manera Dios quiere que nosotros estemos preparados en esa constancia. Y es lo que le quiere decir Pablo a Timoteo, como buen soldado. Entonces tenemos que entender que estamos dentro de este ejército. Una vez lo he expresado y lo voy a expresar de la misma manera, hermanos. Si te sales de aquí, te mueres. Esa es la realidad. Lo mismo una persona que es preparada, hermanos, cuando va a la guerra, tiene que tener un proceso, ¿verdad? Un proceso de su vida. Tiene que estar él en una constancia, ¿verdad? Ocupando su mente. De la misma manera aquí, eso es una necesidad nuestra, hermanos. Aquí los beneficiados somos usted y yo. Amén. Somos los conductos de bendición, usted y yo, hermanos, para la ciudad de Perris. Amén.
para el vecindario donde usted vive. Muchos vivimos en Perris, otros en Gemet, San Jacinto, todos los alrededores. Usted es un conducto, amén, para llevar esas buenas nuevas, para llevar esa paz, para llevar esa tranquilidad, amén. Aleluya, gloria a su nombre. Y lo expresa de esa manera, hermanos, como un buen soldado. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, así lo dice su palabra. Amén. Pertenecemos al ejército espiritual. Somos soldados de Cristo espirituales. Amén. Y tenemos que estar capacitados, hermanos, ¿verdad? Efesios 6, podemos abrir Efesios 6, hermanos, desde el 10. Efesios desde el 10, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y que el poder de qué, hermanos, de su fuerza, vestidos de toda qué, hermanos, armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las que, hermanos, las hechanzas del enemigo. Tenemos un enemigo, hermanos. Dice: porque no tenemos lucha contra qué, hermanos, contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la que, hermanos, la armadura de Dios. ¿Y quién toma la armadura de Dios? Un soldado, amén. Él es el que toma la armadura de Dios, para que podáis resistir el día que, hermanos, habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. ¿Qué quiere? Estamos en constante guerra, hermanos, pero no quiere decir que la guerra viene, es una preparación. Eso es lo que quería decirle Pablo a Timoteo, hermanos. Una vez, hermanos, que pasamos las dificultades, peleas, ¿verdad? Entramos a un tiempo de reposo, un tiempo de bendición, amén. Un tiempo donde, mire, hermanos, cada uno tiene que tener un descanso. Cada militar tiene un cierto horario cuando los mandan a un puesto, tienen ciertas horas que cumplir, o ciertos días o cierto tiempo. Disculpe. Y tienen un descanso, hermanos. Y nuestro descanso es Cristo. Amén. Después de las batallas, después de las dificultades, venimos delante de Él y levantamos nuestras manos, hermanos, y decimos: no es por nuestra capacidad, no es por nuestra inteligencia, sino por tu gracia y por tu amor. Amén. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Dice amén, hermanos. Aleluya. Y también, hermanos, dice y también el que lucha como qué, como atleta. Disculpe, hermanos. Vamos a entender qué le quiso decir con atleta. Un atleta es un deportista, ¿verdad que sí? Un atleta se prepara para un premio, para llegar a la meta. Y no vamos tan lejos ahora con el mundial, ¿verdad? Si me puse un poco a observar, hermanos, mientras miraba los partidos, ¿sabe que cada uno dio su máximo? Su máximo, hermanos. Cuando pasaba el segundo tiempo, yo no practiqué el fútbol, pero le preguntaba a mis amigos: ¿por qué se detienen y se agarran aquí? Dice: no, es que metieron millas, suben, corren, van, vienen, dan lo mejor de sí, y terminan acalambrados, dice, ahí te das cuenta cuando el jugador dio todo.
Dice, dejas todo, dice, hay una expresión que dice, deja la camiseta ahí en el campo. Amén. ¿Cuánto y más nosotros, hermanos? ¿Cuánto y más nosotros tenemos que ejercer esos ejercicios nuevamente, esos ejercicios espirituales? Un atleta se prepara, hermanos. Imagínense, si cualquiera de nosotros, me pongo de ejemplo yo, me meto a un partido de fútbol ahorita, no aguanto ni 5 minutos. Necesita condición, ¿verdad que sí? Necesita una constancia, necesita una práctica para mover un balón. Amén. Necesita para dominarlo, para saber y pegar ese gol, ¿verdad? Así también nosotros, hermanos, necesitamos ese ejercicio. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en diferentes áreas, a lo mejor a ti para evangelizar o para orar o para hacer diferentes cosas dentro del reino de Dios, ¿verdad que sí? Pero tienes que ejercitar esos músculos espirituales, los tienes que fortalecer, tienes que practicarlos. Mira, hermano, qué bonito. ¿Sabes que cuando un boxeador se prepara, se interna alrededor de 3 a 4 meses en su preparación para la pelea? Y dentro de esa preparación se sube a un nivel más alto que él pueda respirar, a un oxígeno mejor, a una cierta altura, hermanos. Normalmente los boxeadores profesionales se vienen a Big Bear o a Arrowhead, todas esas áreas de ahí bien bonitas, ¿verdad? Y se preparan. Y cada día, hermanos, su dieta es estricta. Ellos no toman soda ni burritos como nosotros. Ellos no. Ellos tienen una dieta estricta, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen que dar lo mejor. Tienen que estar preparados para 12 rounds, ¿verdad que sí? Y al momento de correr, hermanos, ellos comienzan a correr de las 3 o de las 4 de la mañana, porque dice que es la misma humedad. Les ayuda a sus pulmones a fortalecerlos y a tener un poco más de condición y de aguante. Y el salmista dice, temprano te buscaré tu rostro. Amén. De la misma manera, hermanos, tenemos que buscar a nuestro Dios en esas alturas. ¿Para qué? Para tener esa constancia. Hermano, el enemigo no es tu hermano, el enemigo no es tu familia. El enemigo es el diablo, hermano. Y tenemos que estar prestos. Esa es la batalla diaria, hermano, que tenemos. Amén. Tenemos que vencer actitudes nuestras. Tenemos que vencer cosas que nos estorban para servirle al Señor como Dios quiere que le sirvamos. Amén. Tenemos que tener una preparación, hermanos, para hacernos llamar, así como lo hizo Pablo, para poder decir, así como me vieron a mí y muchos testificaron de mí, de la misma manera usted y yo tenemos que dirigirnos. Porque ahora ya todos decimos que somos cristianos, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso, hermanos? Pero realmente no hay fruto. ¿Por qué? Porque no existe ese ejercicio, hermanos. No existe esa preparación. Tienes que tener una meta. ¿Una meta para qué? Para servir al Señor, hermanos. Dios usó a los discípulos, son 12 discípulos, y ninguno salió de Harvard, ¿verdad que no? Bueno, no existía, pero es un decir. Amén, hermanos. Aquí habemos plomeros, raigualeros y todo, pero para la gloria de Dios vamos a hacer pedazos al enemigo. Dice amén. Amén, hermanos, porque Él es el que nos capacita. Lo único que tiene que haber en nosotros es disponibilidad, agradecimiento a nuestro Dios, amor a lo que estamos haciendo, hermanos. Estos hombres se dedican su vida para prepararse. Y ¿sabes qué? Mientras ellos se ejercitan y van tomando fuerza en ciertas partes de su cuerpo, se dan cuenta y empiezan a conocer músculos que no sabían que existían. ¿Sí me entiendes? Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros estamos ejercitados en la obra del Señor, no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Amén. Y les voy a platicar algo, hermanos. Hay veces que no que vengas arrastrando la toalla, pero hay veces que vienes como necesito del Señor, vamos a decirlo así, ¿verdad?
vienes a la iglesia y dices, ay Señor, necesito un toque tuyo, ¿verdad? Y de repente llega alguien y ¿sabes qué? Abre el servicio, ¿no? Dices, ay, yo, sí, tú abre el servicio, puedes abrirlo. O que te digan, ¿sabes qué? Vamos a orar por esta hermana. Y dentro de ti dices, no, mejor ora por mí primero, ¿verdad, hermanos? Pero ¿sabes? Dentro de eso, hermanos, Dios se glorifica. Dios se glorifica, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, hermanos. Dios usa tu vida. En ese momento donde tú crees que estás solo y que estás abandonado, estás aparte, estás un poquito alejado, Dios se glorifica en ese momento, hermanos. Y Dios te da el ánimo y te da la fuerza. Y dices, ¿dónde es que estaba pensando yo? Si Él siempre ha estado ahí. Lo único que quiere es disponibilidad. Amén. Tenemos que correr esa carrera, hermanos. Tenemos que ir avanzando, avanzando. No tenemos que quedarnos donde estamos, en el confort, hermanos. Tenemos que disciplinarnos a leer, hermanos, a buscar del Señor. Yo le voy a ser honesto, hermano, y con todo mi corazón se lo digo. Cuando comenzaba a leer yo me dormía. La verdad, me quedaba dormido. No podía abrir un libro porque nomás una página, de verdad se lo digo con todo. Pero hermanos, el ejercicio, la continuidad, ¿me entiendes? Te va preparando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el deseo. Lo mismo el boxeador, lo mismo el atleta. No sé cómo, pero practicando, ejerciéndolo. Cuando menos sientas, vas a estar preparado. Amén. Y vas a poder hacer la obra. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que vas a poder escuchar la voz de Dios. Te va a ser fácil oírlo. Te va a ser fácil discernir. Te va a ser fácil separar una cosa de otra. Pero necesitamos esa constancia, hermanos. Necesitamos esa preparación, tú y yo. Amén, hermanos. Y luego le dice, hermanos, como el labrador. Hermanos, un labrador, hermanos, es una persona que siembra, ¿verdad que sí? Una persona que prepara la tierra. Una persona que ¿cuántos vienen de campo? Amén. Bueno, los que no saben, hoy van a aprender. Hermano, el trabajo en la tierra es duro. Es duro. La preparación de la tierra es algo que le inviertes horas, le inviertes tiempo, trabajo. Es de una vez le decía yo a mi tío cuando íbamos a tirar, allá le llaman el guano, es un fertilizante que se le echa al maíz. Y le decía, tío, ¿a qué hora vamos a regresar? No, dice, de gallo a grillo. Pues de gallo a grillo, pues imagínense, hermanos, antes de que amanezca el gallo canta, ¿verdad? Y ya cuando está oscuro empieza el grillo a cantar. O sea que va a ser todo el día. Y es duro ese trabajo, ¿verdad que sí, hermanos? La preparación. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante que aprendí de mi tío? Que una vez que tiramos el fertilizante, él miró hacia lo lejos y dice, va a llover. Y se alegró su corazón. Dice, va a llover, va a llover. O sea, tío, ¿cómo sabe? Dice, no, va a llover hoy en la noche. Mira, hermanos, mi tío tenía la última casa del pueblo. Era la última casa y ya para arriba ya estaban los files donde se sembraba, ¿verdad? Y ya era poquito noche. Y le pregunté a mi tío, y mi tío no, está allá afuera. Y allá no había luz, hermanos, todo era con velas todavía. Y me salí, tío, no va a dormir. Dice, no, estoy esperando la lluvia. Dije, wow. Dice, ira, ven. Y me llamó, hermanos. Y me subí así poquito y me dice, párate aquí. Y me dice, ¿qué sientes? Le digo, frío. Sentí el aire frío. Dice, ahí viene el agua. Qué tremendo, hermanos. Y de repente que empieza a oír así a llover. Pero ¿sabe cuál fue lo más impresionante? Que no llegó al pueblo. La lluvia se quedó en el campo. ¿Se imagina, hermanos? Que dije, wow. Hermanos, de esa misma manera, hermanos, tenemos un Dios de todo poder, un Dios que todo lo puede. Amén. Él con su fe, hermanos, él creyó que iba a llover. Yo creo que fue más acertado que los meteorólogos de este tiempo. Amén.
Lo creyó, hermanos, y llovió, ¿verdad? Yo creo que es la recompensa del trabajo, ¿verdad que sí? Para el labrador es la recompensa, hermanos, de su trabajo, de su esfuerzo, del tiempo que dedica para labrar esa tierra. ¿Para qué? Para poder ver ese fruto. De la misma manera el Señor quiere ver ese fruto en nosotros, hermanos. Los frutos del Espíritu: paz, gozo, amor, templanza, benignidad, paciencia. Amén. Hermano, el peor enemigo de nuestras vidas somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que nos limitamos. Desgraciadamente, hermanos, como hispanos, nos importa mucho el qué dirán, pero nos debe de importar más qué dice Dios, no qué dice la gente. Amén. ¿Por qué? Porque el que da la recompensa es nuestro Dios, no la gente. Y aquí venimos a agradar a Dios y no a la gente. Amén. Aquí el que es glorificado es nuestro Dios, aquel que nos dio la salvación. Dice amén, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, el trabajo, hermanos, de cada uno de ellos. Y así, hermanos, en Efesios 4:11 dice que aún nos constituyó pastores, maestros. Amén. La preparación, hermanos. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo que se prepare de esa manera. Y es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche, hermanos, que nos preparemos. Preparémonos, hermanos. Mire, el día de ayer ya se fue. Ya no puedes hacer nada, ya no puedo hacer nada. Se fue, hermanos, se fue. Y es un día más contado a tu vida. Ya no regresa, hermano, ya no regresa. Entonces comencemos hoy. Amén. Comencemos hoy a pedirle al Señor que nos prepare. ¿Dónde quiere que trabajemos? ¿Dónde quiere que seamos usados para la obra del Señor? Gracias a Dios que estamos en una iglesia donde el trabajo para poder desarrollar y para poder crecer es una iglesia que está abierta, hermanos, para cualquiera que quiera trabajar. Pero claro, así como el soldado hay reglas, así como el atleta hay disciplina, amén. Y así como el labrador tiene que haber un esfuerzo, ¿verdad que sí? Pero sobre todo, hermanos, una vida agradecida. Amén. Una vida agradecida a nuestro Dios, hermanos. Y Dios nos ha escogido y nos ha escogido para bendecirnos, hermanos. Entonces, hermano, Pablo le dice estas palabras a Timoteo, hermanos. Y en esta noche Él nos las está diciendo a nosotros, que nos esforcemos y de alguna manera que veamos y que somos útiles para la obra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a leer, disculpe, un salmo que encontré, hermanos. Es el Salmo 65. Aleluya. 65:4, hermanos, para concluir. Dice la palabra de Dios: bienaventurado al que tú, ¿qué, hermanos? Escogieres. ¿Usted es escogido? Amén. Y trajeres a ti para que habite en ¿dónde, hermanos? En sus atrios. ¿Seremos qué, hermanos? Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que estás en la mejor compañía. Y aquí se paga bien, hermanos. Amén. Dios ha sido bueno, ha sido escogido, hermanos. Y así como Pablo anhelaba y alentaba a Timoteo, así el Señor en esta noche nos alienta, hermanos, a que peleemos esa buena batalla, a que nos preparemos, hermanos. Amén. Como buenos soldados de Cristo, como aquel atleta que va a ganar ese triunfo y trabajar arduamente como aquel labrador. Dice amén, hermanos. Aleluya. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta noche.